por la invitación y darme la posibilidad de participar en esta mesa, que estoy segura se realizará un diálogo muy valioso para todos nosotros. El tema que hoy nos convoca es la transición a la e-justicia. No cabe duda que la pandemia generada con motivo del virus SARS-2 ha modificado, ha revolucionado la vida de todos nosotros, la vida diaria. El quehacer jurisdiccional no está exento a esta revolución. Los poderes judiciales nos enfrentamos ante un escenario inédito, porque por una parte tenemos que prestar un servicio trascendental para la población, pero por otra parte estamos ante un escenario, ante un contexto que nadie esperaba. En un inicio tuvimos que paralizar las actividades, después de manera paulatina regresamos. Primero se privilegió ciertas materias, la penal, la familiar, cuestiones relativas a infantes. Paulatinamente fuimos regresando otras materias, la civil, la laboral, la mercantil, pero insisto, ante un escenario distinto, porque también a partir de la pandemia nuestros equipos de trabajo estuvieron mermados. Personas que están en condiciones de vulnerabilidad tuvieron que irse a casa y estamos ante un contexto completamente distinto que implicó la paralización de las funciones, el atraso en el trámite de los juicios y una acumulación de procesos. Ante este escenario, ante este contexto, tuvimos que buscar alternativas para cumplir con nuestra función. Una de esas alternativas la encontramos a través de la utilización de plataformas basadas en tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, esta utilización de la tecnología también representa varios retos. El primero es la incompatibilidad entre la regulación de los procesos y la adaptación de estos entornos digitales, ya que no debemos perder de vista que tradicionalmente nuestros procesos tienen modelos orales o escritos. Entonces, la regulación no está implementada para utilizar estas tecnologías de la información y comunicación. Pero además, tenemos que tener mucha atención en cuanto al impedimento que representará la brecha digital, tanto para los justiciables como para los funcionarios. Tal vez es un momento propicio para empezar a posicionar un esquema híbrido en el que en algunas diligencias tengan que realizarse de manera presencial y otras de manera virtual. Por todo esto, por todas estas complicaciones, esta mesa tiene por objetivo conocer 3 experiencias distintas, 3 vivencias distintas desde el ámbito nacional con los métodos empleados por el Poder Judicial de la Federación, con el doctor Arturo Guerrero, desde una perspectiva también europea, concretamente la alemana con la doctora Marie-Christine Fuchs, y también finalmente desde una perspectiva interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el doctor Pablo Saavedra. Sin más preámbulos, daremos inicio ya a las intervenciones de los ponentes. En primer lugar, contaremos con la participación del doctor Arturo Guerrero Zazueta y me permito leer una reseña curricular. El maestro Arturo Guerrero Zazueta es abogado por la Escuela Libre de Derecho. También cuenta con un máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Ha dedicado su vida profesional a la tutela de los derechos humanos en distintos organismos internacionales y nacionales, desempeñándose como abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como consultor de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Asimismo, fue director general adjunto de Derechos Humanos de la Asesoría Jurídica Federal en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Dentro de su trayectoria como docente en materia de derechos humanos y derecho constitucional, es profesor titular de decisiones relevantes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la maestría en Derecho Constitucional y de Derechos Humanos, en el Diplomado de Derecho Penal.
ambas dentro de la Escuela Libre de Derecho, tanto en la licenciatura como en posgrado, así como profesor titular de Derechos Fundamentales en la Universidad Anáhuac, México Sur. Ha escrito diversos artículos sobre derechos humanos y derecho constitucional, y dentro del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Doctor Arturo Guerrero tiene el uso de la voz. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Agradezco enormemente la invitación para estar aquí presente. Me parece que este tipo de intercambios, de diálogos son fundamentales. Me encanta además la integración de esta mesa. Me da muchísimo gusto reencontrarme con gente a la que le tengo tanto cariño y gente a la que admiro también por sus trayectorias. Y además ser parte de un evento en el que tenemos espacios de diálogo, de reflexión con quienes están en la trinchera haciendo realidad lo que de repente estamos planteando de una forma muy abstracta, viviendo día a día con todas estas ideas, con las dificultades, con los ajustes y básicamente llevando a la práctica las formas en las que estamos tratando de materializar el acceso a la justicia en un momento tan complicado como el que vivimos ahora en esta pandemia. En primer lugar, y antes de entrar en materia, quiero disculparme anticipadamente porque lo más probable es que tenga que abandonar, no por la ronda de preguntas y respuestas, que siempre es intimidante, sino por un compromiso que surgió y del que no me he podido excusar. Entonces, bueno, una disculpa anticipada por ello. De todas formas, quedo atento por si alcanzo en algún momento. Y ahora sí, bueno, platicando un poco sobre la experiencia del Poder Judicial de la Federación en México y de la manera en la que hemos ido tratando de hacer frente a esta situación y de ir transitando hacia la justicia, creo que vale la pena platicar primero cómo nos encontrábamos cuando esto ocurrió, cuáles han sido los dos ejes de medidas adoptadas pensando en el acceso a la justicia como tal y en la procuración de justicia y cuáles son algunos de los retos y hacia dónde estamos caminando en este momento. Pues primero, respecto al momento en el que nos encontrábamos, eh, creo que esta es una de las coyunturas en las que si te agarra mal preparado, quizá evidencia todas las carencias o los temas que se dejan de trabajar, el mal aprovechamiento de recursos o quizá una falta de planeación, pero que tampoco puede ignorar la coyuntura tan complicada a la que nos habíamos enfrentado, donde siempre ha habido una reticencia al uso de tecnologías, una cierta desconfianza a interacciones como la que estamos teniendo ahorita a través de una plataforma como esta. Pero vaya, que de alguna manera, si te toman un punto en el que habías venido trabajando sobre estos temas, pues quizá la coyuntura se vuelve un área de oportunidad fundamental. Ahora, yo siempre comento de broma que está aquí mi querido Pablo Saavedra. Cuando yo me fui a Costa Rica, a la Corte Interamericana, me fui siendo un hippie y regresé siendo un constitucionalista, porque justo en ese inter ocurre en México la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Entonces cambia por completo el panorama. Cuento esto porque el año pasado, cuando arranca la actual administración del Consejo de la Judicatura Federal, estábamos haciendo un mapeo de los procesos, de la normativa, de las plataformas y en general de toda la oferta que teníamos de acceso a la justicia digital con motivo de algunas solicitudes que teníamos de autoridades que buscaban tener formas mucho más accesibles y más sencillas de poder interactuar con los distintos órganos de impartición de justicia a nivel federal. En el caso específico de la Procuraduría Fiscal, de la Secretaría de Hacienda, etcétera, que de repente se enfrentaban con con una plataforma que es el portal de servicios en línea, que quizá terminaba siendo un poco acartonada, porque lo que hacíamos y lo que hemos hecho durante muchísimos años ha sido tratar de forzar los mecanismos tecnológicos para que se parezcan a lo que hacemos en físico, en lugar de aprovechar de repente las ventajas que te da la tecnología. Entonces, en este esfuerzo, perdón, seguíamos contando con una plataforma con bastantes limitaciones y más o menos de ahí arranca, con una suerte de mapeo de todo lo que había. Este proceso, que además de forma muy interesante y casi inédita, al menos en los últimos años,
llevó a la Suprema Corte a trabajar de la mano con el Consejo de la Judicatura Federal, pensando precisamente en que tenía que haber una respuesta uniforme e institucionalizada por parte del Poder Judicial de la Federación. Cuando empezamos a revisar el portal de la Suprema Corte, el portal del Consejo de la Judicatura, empezamos a advertir algunas diferencias, primero funcionales, que nos fueron llevando o evidenciando el distinto enfoque a nivel normativo y los retos que teníamos. El Poder Judicial de la Federación en México es enorme. Es decir, hay poderes judiciales en el mundo que se enfrentan a muchos retos, pero acá estamos ante una rama del Estado que maneja hoy 864 tribunales, 1.500 juzgadoras y juzgadores, 45,000 trabajadoras y trabajadores. Es un órgano de bastante, de gran tamaño y que maneja un volumen de asuntos impresionante. Entonces, esto puesto en práctica implica que tenemos más o menos 50 procedimientos de distinta naturaleza que están divididos en 12, 13 materias diferentes y con legislaciones además aprobadas, unas a finales del siglo XIX, otras a mediados del siglo pasado y otras el año pasado. Entonces, básicamente, ese es digamos, el reto al que nos fuimos enfrentando. ¿Cómo concilias los distintos marcos normativos para tratar de establecer un marco común, para traducir ese marco común además en una oferta sumamente clara, homogénea y consistente de acceso a la e-justicia que termine siendo útil para las personas, pero que además permite el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales? Entonces, en todo este proceso, el trabajo se fue llevando en una vertiente estrictamente normativa, en una vertiente de revisión de procesos, y en la parte tecnológica. Entonces, digamos que la forma en la que he ido trabajando el Poder Judicial de la Federación ha sido en estos tres ejes. Un tema muy interesante es que se ha podido aprovechar una plataforma que se había planteado, digamos que se había quedado habían comprado el Poder Judicial o había invertido el Poder Judicial en los insumos para armar un Ferrari y teníamos un auto que iba pues, a 20 kilómetros por hora en una zona de domicilios particulares, en un suburbio, a esa velocidad. Pero se aprovecharon todos los recursos que estaban, la creatividad, el talento de la gente que había trabajado durante muchísimos años y que tenía soluciones sumamente novedosas para los problemas que se estaban viviendo. Y a partir de ahí empieza este trabajo que toma ya un ritmo mucho más frenético, mucho más determinado ese septiembre del año pasado. Cuando viene el tema de la pandemia, esto deja de volverse una cuestión optativa y se empieza a convertir en una obligación. De hecho, originalmente todo estaba planteado para arrancar en septiembre de este año. Veo lejos aquella fecha en la que podía tocar a otros seres humanos, podía verles en persona y donde no sentía que todos los días son miércoles. Pero bueno, esa era más o menos la idea que se tenía en aquel momento. De repente todo esto cambia y se vuelve una carrera contra el tiempo en la cual tienes que terminar de perfilar lo que seguía a lo mejor en un escenario o un esquema de pruebas, tienes que dar una respuesta inmediata y tienes que superar la curva de aprendizaje que implica que este enorme grupo de 45,000 seres humanos que están acostumbrados a trabajar de una manera durante décadas y décadas, de repente cambie por completo, empiece a distribuir documentos a través de carpetas compartidas, empiece a trabajar a través de sitios de SharePoint, empiece a firmar en electrónico, empiece a sesionar por videoconferencia y todo esto pues dotándole de la certeza de la seguridad jurídica que requieren cualquier tipo de actuación para hacer una auténtica garantía del derecho a acceso a la justicia. Entonces, ese es, digamos, el punto de arranque. Después, ¿cómo se fueron dando los trabajos? Les decía que hay dos temas que me gustaría destacar. Uno es lo que es acceso a la justicia como tal, y otro es ya el tema de procuración de justicia, con que va ligado, me refiero ya a la parte, digamos, interna. Entonces, en la parte que se ha visto para la ciudadanía, lo primero que se hizo fue modificar los portales de la Corte y del Consejo de la Judicatura para que tuvieran una oferta homogénea, una oferta, perdón, que fuese sobre las mismas líneas. Perdón, los susurros que escuchan son de mi hija que está pretendiendo hablar de la forma más bajita que puede. Me gusta el sonido de fondo. Entonces, bueno, fue tratar de uniformar estas plataformas para ir
con una oferta que fuese identificable por las personas justiciables y que de alguna manera no se enfrentaran a un esquema al momento de buscar litigar ante un juzgado de distrito, ante un tribunal colegiado de circuito, y que de repente te cambiara por completo el panorama cuando llegabas a la Suprema Corte, que es básicamente lo que estaba pasando. Entonces, empezamos desde un tema de imagen, de diseño, de funcionalidades, que las notificaciones operasen de la misma manera, que pudieras acceder a través de los mismos menús, la imagen, colores, etcétera. Entonces, de ahí arrancamos. Pero lo siguiente y el paso verdaderamente complicado era que en ese momento teníamos únicamente 2 de las 13 materias a las que hacía alusión en el portal de servicios en línea, que eran el juicio de amparo con los 16 procedimientos que conlleva y la materia penal en el nuevo sistema. No obstante, nos seguían faltando juicios civiles federales, administrativos, revisiones fiscales, materia penal del viejo sistema, el nuevo juicio laboral y un sinnúmero de materias que estaban quedando al aire por completo. Entonces, a partir de ahí viene un ejercicio mucho más jurídico y donde lo que se hizo fue una suerte de lo que yo llamo como albañilería normativa, ¿no? Poner piedritas una al lado de la otra. Nada de ingeniería, sencillamente ver cuáles son los puntos de contacto y si algún marco normativo da para entender que donde dice firma no dice firma autógrafa, sino que puede ser una firma electrónica y hacer esta serie de interpretaciones que te permitan ir buscando una suerte de código procesal electrónico común. Y ese se ve materializado en un acuerdo general del Consejo de la Judicatura, que es el Acuerdo 12-2020, que es eso, es un auténtico código de procedimientos de acceso a la justicia en términos electrónicos, donde se habla de interconexión con autoridades, donde se habla de litigio a través del portal de servicios en línea, donde se habla... Hola. Entonces, donde se habla de todo de todo lo que se estaba haciendo, pero ya con una regulación uniforme, mucho más sólida y mucho más consistente. Entonces, ese acuerdo fue un reto enorme porque implica este ejercicio normativo que para todo el Poder Judicial de la Federación era completamente inusitado y que ponía además en juicio esta facultad autorregulatoria que tiene el Consejo de la Judicatura Federal, que era hasta dónde podía el Consejo llegar a regular a través de un acuerdo general la forma en la que las personas justiciables iban a acceder a la justicia, más allá de lo que está en la ley, más allá de lo que están las constituciones. Entonces el reto desde un punto de vista normativo era no menor. A partir de que viene ese acuerdo, viene una apertura entonces para que se pudieran litigar en línea absolutamente todas las materias que conoce el Poder Judicial de la Federación. Y ahí viene un cambio completamente radical. Y por supuesto que esto en una era en la que las redes sociales te hacen inmediato cualquier tipo de queja, vienen quejas desde no me gusta cómo se ve el portal, yo no puedo acceder, mi historial no me permite cargar adecuadamente la información. Y empiezas a lidiar con todo esto, a tratar de tener contacto con las personas justiciables y un proceso de mejoras al portal que nos llevan al siguiente punto. Todo el mundo quiere litigar en línea, porque no hay de otra en ese momento. Pero para litigar en línea necesitas una cosa muy sencilla, la firma electrónica. Hay una firma electrónica validada por el Poder Judicial de la Federación y además se permite la validación de la e-firma, que es la que se utiliza para las declaraciones fiscales desde el inicio. No obstante, quienes querían tener una firma electrónica por primera vez no podían acudir a una cita. Entonces, saca una plataforma para que a través de una app las personas puedan tener una firma electrónica, pues, si no, ¿cómo acceden a la justicia? Ese tema que parece casi anecdótico implicó que en México se desarrollara la primera aplicación que permite lectura de huellas, validación de la identidad de una persona desde un punto móvil. Normalmente, si ustedes revisan un teléfono celular, el celular lo que hace es que va escaneando tu huella. O si ustedes acuden a un establecimiento en el que van a hacer una revisión de huellas, como puede ser el trámite de un pasaporte o algo por el estilo, tienen un punto fijo. Pero que un celular lea tus huellas, las contraste con la base de datos del Instituto Nacional Electoral y determine que en efecto esas huellas corresponden a tal persona con la seguridad que necesitamos para que eso termine generando un certificado de firma electrónica, no era un tema menor. Insisto, la primera ocasión en la que se hacía en México. Entonces, a partir de ahí viene esta aplicación de firma electrónica que, por supuesto, se enfrentó no a uno, sino a todos los problemas que se puedan imaginar. Que si no leía bien los dedos, que si la foto, que si la huella, que si el dedo índice de la mano izquierda, y una serie de cosas que en mi vida pensé que iba a tener que ver como abogado y a las que me fui viendo desde cómo registras una aplicación en la tienda, en la Mac Store, cómo la registras en Android,
Y todo eso que de repente el Poder Judicial de la Federación empieza a analizar. Entonces hoy tenemos una suerte de código procesal a través de este acuerdo general que permite uniformar con las debidas distinciones que requiere cada una de las leyes aplicables, pero el acceso a la justicia, ¿no? Este código unificado, una oferta unificada entre Consejo de la Judicatura y Suprema Corte, una posibilidad de tener una firma que te permita litigar, y todo esto pensando en las personas justiciables. Pero viene la otra parte, que es la de procuración de justicia. O sea, esto le permite a las personas presentar todo tipo de promociones masivas, es decir, si tú promoviste 15 amparos que van de la misma línea, tú puedes presentar la misma promoción a los 15 de forma masiva, y si eres la Secretaría de Hacienda puedes presentar 1,500 promociones con un solo clic. Toda esa parte está muy bien, pero lo siguiente es cómo van a operar nuestras juezas y jueces, que ahí es donde está la fortaleza del Poder Judicial de la Federación. O sea, cómo vamos a lograr que estas 1,500 personas con sus respectivos equipos de trabajo puedan hacer lo que están haciendo cotidianamente, pero de la noche a la mañana lo tienen que hacer frente a una pantalla. Y esto te pone como reto desde las cosas más intrascendentes para nosotros en ese momento, como que las computadoras que se adquirían en el Poder Judicial de la Federación son PCs y no laptops. Entonces, ¿cómo te la llevas a casa? Oye, ahí tienes a gente embalando y llevándotela y formando un resguardo, empezando por ahí, hasta situaciones mucho más complejas, como que normalmente estamos acostumbradas a que todo se hace con expedientes físicos que se mueven de un lugar a otro y que se van revisando, y ahí están las constancias, y que ahora tienes que cambiar las oficinas que normalmente se dedican a recibir para que se vuelvan oficinas de digitalización, y que entonces lleguen los documentos digitalizados para que los órganos jurisdiccionales tengan los insumos suficientes para que puedan trabajar. Entonces empiezan a habilitar sitios de carpetas compartidas para que puedan a partir de ahí conectarse unas oficinas con otras. Y luego vienen las herramientas de videoconferencias. En materia penal, desde abril se empieza a sesionar a través de videoconferencias, se empiezan a celebrar audiencias y diligencias en los centros de justicia penal federal. A partir de junio empiezan a sesionar todos los tribunales colegiados del país por videoconferencia. Estamos hablando de 250, 270 si contamos a los tribunales auxiliares. Los 270 tribunales colegiados ahora sesionando por videoconferencia. Y esto nos ha llevado a miles y miles de sesiones y de asuntos resueltos a través de este tipo de vías, pero por supuesto con toda la seguridad de que en efecto cuentas con un registro de esa sesión, que ese registro se vincula con un expediente electrónico y que tú puedes acceder a esas sesiones. Entonces hoy termina de sesionar el tribunal, esa sesión se manda a una cosa que se conoce como biblioteca virtual de sesiones, y tú puedes acceder a esa biblioteca virtual de sesiones y ver la sesión en vivo. Otro de los temas es los aplicativos de firma. Entonces, bueno, todo este tipo de herramientas son las que se fueron desarrollando y perfeccionando durante este tiempo. Y ahorita, digamos que la última herramienta en la que se ha estado trabajando es en la transformación de los sistemas electrónicos, con los que contamos, que en México se conoce en el argot como el SISE, que es este Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que es un receptorio de información en el cual tú vas capturando todo lo que vas haciendo, pero igual está pensado en físico. O sea, tú actúas, digitalizas y vas haciendo una suerte de respaldo electrónico de lo que haces en físico, o al menos de lo que piensas como en físico. Lo que viene ahora es generar un sistema de gestión que te permita un flujo de trabajo y que te lleve de la mano, de modo que tú turnes a través del sistema, de modo que el sistema cuente con candados que permitan que las personas habilitadas para conocer de ese expediente sean quienes puedan acceder al mismo, quienes puedan trabajar en el mismo y generar las actuaciones desde ese expediente, y que a partir de ahí se vaya concatenando con los siguientes eslabones de toda esta gran cadena que implica la impartición de justicia. Entonces, en materia laboral, acaba de arrancar el pasado 18 de noviembre la justicia laboral como parte del Poder Judicial de la Federación. Aquí se arrancó ya con este sistema de gestión, y la idea ahora es llevar este sistema de gestión absolutamente a todas las materias, en un proceso que por supuesto que no se concluirá en la presente administración. Es un tema que te lleva años de mapeo de procesos, de revisión de todo lo que se está haciendo, de interacción con quienes lo están operando en la práctica, de liberación a prueba, de revisión, etcétera. Entonces, básicamente ese es, digamos, lo que viene ahora en la impartición de justicia a nivel federal. De aquí concluyo con dos ideas. Ya no, creo que me quedan 2 minutos. ¿Cómo voy de tiempo? Sí, ya me pasé. Bueno, concluyo. Esto con dos temas ahora fundamentales, les decía. Primero, dentro de todo este sistema de gestión que nos va permitiendo actuar
desde los propios sistemas implica un replanteamiento por completo de las potencialidades que tiene la tecnología para la impartición de justicia. No obstante, acá está, digamos, todo puesto para que se pueda impartir justicia así, pero dependemos en buena medida de los insumos y de las prácticas de las propias personas justiciables para que esto se lleve hasta las últimas consecuencias. Es decir, mientras estemos en esta situación de pandemia, esto continuará así. Ahora, hará falta mucho una cultura también de promoción, de conciencia, de difusión de lo que esto implica y de las ventajas para ver qué tanto vamos a conservar en un escenario de normalidad, lo que sea que eso ocurra, según me cuentan, por 2029 o algo así. Entonces, bueno, cuando sea que esto se normalice, ¿qué vamos a hacer y qué vamos a conservar? Aquí lo interesante está en no pensar que actuamos en físico y actuamos en electrónico, sino que tenemos un proceso de impartición de justicia y que la tecnología está pensada para auxiliar en ese proceso de impartición de justicia y que la tecnología está pensada para ayudar a las personas justiciables a trascender fronteras y barreras físicas, ya que cuenten entonces con herramientas que al final del día les haga mucho más sencillo acercarse a un tribunal. Y esto me lleva ahora sí a la última idea con la que quiero cerrar. Por supuesto que existen enormes retos, porque hoy es un hecho que no todas las personas cuentan con la tecnología y cuentan con las herramientas para poder acceder a este tipo de plataformas y de espacios. No obstante, en algunos conversatorios que hemos empezado a hacer, en los primeros acercamientos con representantes de pueblos y comunidades indígenas, de personas afromexicanas, platicando un poco sobre el tema, nos decían, a ver, el acceso de alguna manera lo podemos conseguir. El tema es cómo nos logran transmitir el funcionamiento del portal en términos que sean culturalmente adecuados. Cómo logramos transmitir a la comunidad la confianza en este tipo de actuación. Entonces acá viene una reflexión muy interesante. El Poder Judicial de la Federación en México, al menos, no va a cerrar la brecha de desigualdad y no va a garantizar el acceso a la tecnología en este país. Claramente no está en su mandato, no está en sus posibilidades. No obstante, es más fácil acercar a las personas a un punto tecnológico que ponerles un juzgado en la montaña de Guerrero, por ejemplo. Si nosotras logramos transitar hacia una suerte de campaña, digamos, de vinculación con las universidades multiculturales, con los institutos de pueblos y de lenguas indígenas, si logramos tener contacto con quienes a su vez tienen ese contacto directo, logramos transitar hacia capacitación de capacitadores, si logramos hacer que todos estos contenidos vayan aterrizándose en términos culturalmente apropiados, vamos a ir logrando que este acceso a la justicia pueda convertirse en una herramienta justamente para vencer los obstáculos, de modo que esto que hoy es una gran dificultad, creo que inclusive se puede volver la principal fortaleza o una de las herramientas más valiosas para acceder a la justicia y para poder impartir justicia en este país. Creo que este es, dentro de un esquema cortito, digamos, lo que más me interesaba transmitir, de más o menos cómo se ha planteado. Y bueno, agradezco nuevamente el espacio y quedo atento a cualquier tipo de cuestionamiento o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Importante el trayecto que nos compartió, empleado por el Poder Judicial de la Federación. Me parece que fue muy claro en establecer cuál fue el punto de inicio, cuál es el punto final, el objetivo al que quieren llegar y cuál va a ser ese proceso para precisamente lograrlo. Continuamos ahora con la doctora Marie-Christine Fuchs. Voy a leer una nota curricular. La doctora Marie-Christine Fuchs es una jurista alemana que tiene distintos grados académicos. Realizó diversas maestrías en Derecho Internacional Público, en Derecho de la Unión Europea y en Derechos Humanos en el Europa Institute de la Universidad de Sarre en Saarbrücken, Alemania, e igualmente es doctora en Derecho por esa institución. Asimismo, cursó estudios de licenciatura tanto en Derecho alemán como en Derecho francés. Ha participado en diversas publicaciones en Derecho Constitucional Latinoamericano y en Derechos Humanos, y además habla alemán, inglés, francés, español e italiano.
De 2011 a 2015 trabajó como abogada en un despacho jurídico internacional en Berlín, Alemania, con especialidad en Derecho de Libre Competencia. Fue investigadora asociada al Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law y realizó una pasantía de 2 años en el Tribunal Regional Superior de Hamburgo, Alemania. Es fundadora de la asociación Patrocina un refugiado de Siria, la cual está encargada de brindar ayuda humanitaria en caso de desastres naturales. Actualmente se desempeña como directora del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, con sede en Bogotá, Colombia. Doctora, tiene el uso de la voz por 20 minutos. Muchísimas gracias, muy buena noche. Muchas gracias por esta presentación extensa. De verdad, un gusto compartir con todas y todos ustedes, aunque solo es virtualmente. Siempre prefiero viajar a la linda ciudad de Querétaro, pero pese a esto le agradezco mucho a mi querido amigo Rogelio Flores por esta invitación. Y también un cordial saludo a la brillante moderadora y también a mis dos copanelistas. Obviamente también agradecer a los institutos convocantes en esta semana. Sé que no es el único panel que tienen esta semana, tienen toda una serie de verdad temas muy interesantes con ponentes espectaculares. Entonces, muchas gracias al Instituto de la Judicatura Federal y al Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. Aunque ya me latinoamericanicé un poco en estos casi 5 años que llevo acá, Rogelio me ha pedido hablar un poco sobre mi continente nativo. Entonces voy a compartir mi pantalla porque a mí personalmente siempre me ayuda en estos tiempos de tantos webinars tener algo para ver. Entonces espero que funcione muy bien. Voy a empezar la presentación. ¿Dónde está? Ahí. Bueno, entonces en mi pequeña presentación voy a ver muy juiciosamente el tiempo. Quiero hablar después de una pequeña introducción sobre los avances en la Unión Europea y también en Alemania que ya se realizaron antes del COVID, porque ya hace casi 20 años, sobre todo al nivel de la Unión Europea, había un movimiento de transformación a la justicia. Esto también voy a explicar un poco. Obviamente la Unión Europea es grande, tiene muchos estados con muchas lenguas diferentes, por esto era una necesidad de trabajar con el apoyo de la tecnología. Y luego, obviamente, también voy a hablar un poco sobre cómo catalizó el COVID este proceso de integración, pero también, y yo creo que hay unas paralelidades a la presentación anterior, que obviamente también tiene problemas consigo, los problemas que muchas personas todavía no disponen, muchas cortes también en Alemania tampoco disponen de esas medidas técnicas, y también el problema de desigualdad, porque algunas personas simplemente también en Alemania todavía no cuentan con Internet. Yo creo que la introducción ya nos podemos saltar porque ya se mencionó bastante qué significa justicia. Tal vez mencionar que ahí yo creo que hay que distinguir un poco entre la comunicación entre el Poder Judicial, la administración y los particulares, que tiene otros problemas o tiene aspectos diferentes que la conexión intra o dentro de una corte o dentro de la justicia. Yo creo que mencionar también las facultades, pero también los grandes problemas y retos que nos trae la inteligencia artificial, que en Europa y también acá en Latinoamérica se usa cada día más, no solamente en la justicia, pero también ya hay programas que ayudan a uno en la resolución de los casos, y ahí yo creo que se abre todo un nuevo escenario de discusión que puede ser bueno, pero también tiene muchos pedidos. Ya mencioné eso un poco para darle un poco un contexto global o una explicación. Obviamente la justicia es un aspecto fundamental
perdón, del acceso a la justicia, como ya mencionó el doctor Guerrero. Es un derecho fundamental este acceso a la justicia y un elemento central de nuestro Estado de Derecho. Y por esto justamente es un aspecto fundamental, como ya dice el Tratado de la Unión Europea, para garantizar la tutela efectiva de nuestros derechos. Y por esto los tratados de la Unión Europea mencionan de manera explícita esta necesidad de transformación digital, pero sin perder el derecho a la tutela judicial efectiva. Como ya mencioné y como ya se mencionó antes, también hay unos retos en los códigos procesales o también, por ejemplo, en el proceso contradictorio que a veces están en contra un poco de una completa transformación a la digitalización. Yo creo que aquí también voy a estar muy rápido porque el doctor Guerrero ya también mencionó muchos de esos aspectos. Obviamente se trata de buscar una justicia cada día más efectiva, más eficaz, más cercana al ciudadano. También una justicia un poco más automatizada, con una interoperabilidad entre las diferentes entidades del Estado. Y como también ya se mencionó, también es un aspecto la sostenibilidad, porque si me imagino estos, ya, en este montón de papel que la justicia está producido, eso también es un aspecto que no deberíamos olvidar en toda esta discusión sobre justicia y también la lucha contra la corrupción, porque, por ejemplo, el registro manual de casos yo creo que trae muchas posibilidades de manipulación y yo creo que aquí también la tecnología puede ayudar a combatir un poco esta posibilidad de manipular, por ejemplo, el juez competente, etcétera. Ya mencioné esto también voy a pasar muy rápido. Obviamente en los procedimientos interjurisdiccionales hay retos y también objetivos diferentes que en el manejo interno en las cortes de la transformación a la e-justicia. Aquí, sobre todo, al inicio tenemos que enmendar nuestros códigos de procedimiento, porque también en Alemania, también en la Unión Europea, antes, por ejemplo, se necesitaba la firma para mandar una demanda, etcétera, y esto era como un poco el primer paso. También el establecimiento de boletines electrónicos, de buzones electrónicos, etcétera. Y eso tenemos que diferenciar de los procedimientos judiciales internos que justamente tienen más problemas de archivos electrónicos y también de plataformas de comunicación internos. Pero aquí me gustaría demorarme un poco más en los desafíos que algunos ya se mencionaron. Un problema obviamente también todo el tema de seguridad informática. Hoy aquí estamos trabajando con una plataforma nueva que para mí, por ejemplo, es Webex, porque obviamente se dice que esta plataforma es mucho más segura, pero toda esta discusión por los datos también se da en la rama judicial. Qué tan seguros son esos nuevos sistemas, sobre todo si los instalamos con tanta presión que hemos visto ahora en los meses de COVID. También es un tema que vamos a profundizar un poco más adelante, las infracciones a algunos principios fundamentales de los sistemas judiciales y también la independencia judicial. Por ejemplo, si en un proceso penal el reo tiene el derecho a ser oído, pero oído en presencia, ¿cómo vamos a compatibilizar ese derecho con una audiencia virtual? Y también eso tal vez todavía no se mencionó, todos los problemas de derecho de autores y de la propiedad intelectual que va a traer esta transformación a la e-justicia, que seguramente nos van a dar para pensar en el futuro, aparte de todos los problemas de capacitación y formación digital, porque
pues sobre todo en las generaciones anteriores, mucha gente simplemente todavía no dispone de la tecnología que se necesita para la e-justicia y tampoco sabe manejarla. 3, vamos a un par de ejemplos concretos, porque siempre es más ilustrativo citar algunos ejemplos. Y primero quiero hablar un poco sobre lo que pasó en la Unión Europea. Ahí el proceso de digitalización por la mera necesidad de tener tantos estados, 27 estados en la Unión Europea, ya empezó hace muchos años. Porque aquí, aparte del problema de transformación o de acercamiento de la ciudadanía a la justicia, o de mejorar la accesibilidad a la justicia, también tuvimos un problema que aquí tenemos 27 estados con 27 códigos procesales diferentes, con intentos de digitalización diferentes, con sistemas técnicos diferentes y cómo vamos a compatibilizar todos estos sistemas. Por eso, justamente por estas necesidades de hacer, digamos, funcionar o adecuar el sistema, estos sistemas electrónicos al progreso del derecho de la Unión Europea, porque aquí es el gran derecho, el gran objetivo de armonizar cada día más el derecho, obviamente trae consigo la necesidad de armonizar también estos sistemas digitales. Entonces, como aquí ya se mencionó, el Consejo de la Unión Europea dijo que que una mayor digitalización de los sistemas judiciales, ahí pasa algo con mi presentación, pero ustedes lo pueden leer, yo no. Eso también es una consecuencia de la digitalización. Entonces, no voy a leer eso. Vamos entonces a los ejemplos concretos. Como ya mencioné, esta estrategia de digitalización empezó hace muchos años. Aquí unos ejemplos de esta estrategia que se llama la justicia en redes en plan de acción de 2014 al 2018. Aquí era uno de los objetivos principales justamente esta unificación e interconexión de, por ejemplo, de todos los registros determinantes en la Unión Europea, obviamente los registros, por ejemplo, de comercio, de insolvencia, pero también los registros de matrimonio, porque justamente si una persona, un francés, se quiso mudar a España, aparte, digamos, de los problemas del derecho substancial, trajo consigo justamente esos problemas que los registros, los datos no eran compatibles. Y justamente por eso en la Unión Europea este proceso empezó tan temprano. También se hizo un esfuerzo enorme en la elaboración de normas uniformes para la transmisión segura de informaciones. Hay este sistema que se menciona aquí que se llama e-delivery, porque aquí justamente para transmitir, por ejemplo, documentos a la Unión Europea, eso tampoco era posible porque todos los estados tuvieron sistemas diferentes. Aquí también era un objetivo el establecimiento de canales interoperables adecuados para garantizar que justamente esos sistemas judiciales pueden cooperar digitalmente. Y, por ejemplo, sobre todo en materia civil y penal, se estableció ese sistema que nosotros llamamos e-Codex, que justamente intentó mejorar la comunicación en la justicia mediante el intercambio de líneas de datos en línea. Ahí tal vez 2 ejemplos más. En este contexto, para facilitar mucho más a la justicia, también se estableció un sistema de pequeñas causas o pequeñas demandas al nivel de la Unión Europea que hoy en día se hace de manera completamente digital, ni siquiera se puede hacer por escrito, funciona solo digital. Y el mismo, tal vez han escuchado un poco sobre el orden de detención
europeo que funciona ahora en toda la Unión Europea. Y para hacer funcionar ese sistema, obviamente también era un reto de compatibilizar todos los sistemas de justicia penal y también los sistemas de archivos de las diferentes fiscalías en la Unión Europea, que fue la consecuencia de establecimiento de este orden de detención europea. Y el último proyecto, que de verdad es un proyecto muy ambicioso, ya funciona este portal europeo de justicia que menciono acá. La Unión Europea está tratando de establecer un solo portal en donde el ciudadano europeo de todos los estados puede encontrar, bueno, todos los formularios, pero también la información que necesita para acceder a la justicia, y esto no solo a nivel de la Unión Europea, sino en todos los estados. Si yo, por ejemplo, como alemana, quiero saber dónde puedo conseguir a un notario en Francia, aquí lo puedo encontrar, y esto en 23 lenguas diferentes. Obviamente es un reto enorme, todavía no está perfecto, pero la idea es que en el futuro todo funciona por esta plataforma. También, por ejemplo, que ya se digitalizó hace muchos años, me acuerdo de mis tiempos de abogada en Berlín, por ejemplo, interactuar con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea solo hace muchos años solo funciona de manera digital, y ya no es posible solamente por escrito. Eso también por la mera necesidad que la Unión Europea es muy grande y hay muchos correos también diferentes, que justamente este problema ya se trabajó hace muchos años. Vamos un momento a Alemania. Aquí es un poco paralelo este proceso de digitalización o de e-justicia. Empezó más o menos hace 20 años, cuando los primeros códigos procesales se cambiaron justamente por los requisitos de forma, por los plazos que estaban establecidos en esos códigos, código civil sobre todo, pero también el código penal, donde la entrega de una demanda judicial o de un expediente todavía requería la firma física o la firma manual, y ahí ya se empezó a cambiar toda la normatividad en el proceso civil para, por ejemplo, en este tiempo, permitir la entrega de un documento a un tribunal por vía de facsímil, que hoy obviamente nadie usa, pero con esto empezó toda esta transformación en Alemania. Luego también en 2008, perdón, se introdujo una posibilidad en pequeñas causas, en materia de pequeñas causas, de hacer, digamos, una demanda, por ejemplo, para una suma de no más que 5.000 de manera completamente electrónica. Es un proceso completamente automatizado, y si de verdad no hay muchas cosas o preguntas que son contenciosas, aquí ni siquiera interactúa un juez, hace completamente un computador. A partir de 2004 también ya empezó la transformación a buzones electrónicos en las cortes y en la administración. Se empezó a crear la infraestructura adecuada para eso, pero ya les cuento que todavía no está un poco deficitario, y que también en Alemania tampoco en Alemania esto funciona de manera perfecta. En 2016 les cuento que un poco el caos fue perfecto, porque a partir de 2016 todos los abogados pasaron de manera obligatoria a este botón electrónico, y a partir de 2018 también la administración pública y los notarios. Nosotros como abogados, yo también tengo uno, tenemos como un chip con el que ahora tenemos que transmitir todos los documentos y también hacer la firma electrónica. Entonces ahí la vía ordinaria ya no era posible. Entonces todos los abogados ahora tienen la obligación de trabajar de esta manera. Y el gran objetivo es que a partir del 2022, que de verdad es obligación, que ni siquiera se pueden mandar documentos por escrito. En este momento todavía hay la opción
aparte de tener la obligación de este buzón electrónico, hay la opción de entregar documentos en papel, pero a partir del 2022, de verdad, todavía tengo mis dudas si esto de verdad va a pasar, pero la idea es que todo es electrónico. Y a partir de 2026, el gran reto es que ya no hay ningún archivo impreso, que también dentro de las cortes, dentro de la administración, todo es absolutamente electrónico. Bueno, mi último punto, ya veo que el tiempo me está acabando por esto muy rápidamente, porque los problemas son un poco los mismos. La única diferencia en Alemania con lo que contaron de México es tal vez que nosotros para las audiencias orales no hemos pasado tanto a la opción de virtualidad. Sí lo hemos hecho en algunos procesos civiles. Ahí sí se cambió el Código Procesal Civil y se da esta opción de audiencia pública por vía virtual, pero en el proceso penal, sobre todo, digamos, ponderando esta posibilidad o la protección a la salud y la consecuencia sería la audiencia virtual con los derechos, sobre todo del reo, del acusado, de tener un proceso contradictorio, de comparecer ante un juez. En Alemania se ha optado mucho, uno, para hacer procesos puramente por escrito, si de verdad no son crímenes muy graves, o mucho más posponer la audiencia, porque ahí justamente dijeron que los derechos del acusado prevalecen. Obviamente los alemanes tuvieron la suerte que la primera ola de la pandemia se pasó bastante rápido, pudieron volver a tener audiencias virtuales. Ahora estamos en plena segunda ola. Vamos a ver si se van a mantener con esta preferencia a posponer las audiencias virtuales. Lo mismo era el caso, por ejemplo, para Constitucional. Aquí tampoco han negociado de manera virtual, porque simplemente también por el hecho que en Alemania es obligatorio abrir la posibilidad al público de participar en audiencias públicas, pero de manera presencial. Por esto, justamente por esos dos hechos han tenido una preferencia de o hacer el proceso completamente por escrito o posponer. Y esto como mi último punto, obviamente en Alemania tampoco es todo perfecto, como ya lo mencioné, la transformación ahora también se catalizó tanto, fue tan rápido, que yo creo que muchas cortes, muchos abogados también ni siquiera tuvieron el equipamiento técnico, hardware, software, y también hay una falta de conocimiento tecnológicos y digitales. Y eso también sorprende acá en Latinoamérica. Hay regiones, por ejemplo, mi familia en Alemania vive en una región donde ni siquiera hay recepción telefónica y ni siquiera hablamos del Internet. Hay Wi-Fi, pero está muy mal. Entonces, estos son los mismos problemas que aquí en Latinoamérica. De verdad que nos deseamos que con ese proceso de transformación a la e-justicia hay un mejor acceso de la ciudadanía, y obviamente hay puntos también muy importantes, pero hay algunos otros que simplemente no tienen la posibilidad de acceder a un Internet rápido, van a tener aún menos posibilidad de acceso a la justicia. Como ya mencioné, en Alemania pasó bastante rápido, al menos la primera ola. Hoy declararon o extendieron el segundo lockdown. Vamos a ver qué tanto demora eso. Pero estoy casi segura que el próximo año sí se van a mantener algunas de las medidas, por ejemplo, en el proceso civil. Creo que también en el futuro van a optar por la videoconferencia de manera más a menudo, pero yo creo que para Alemania, al menos en penal y constitucional, van a volver a la audiencia no virtual, la audiencia presencial como siempre. Bueno, eso tal vez de Europa, y con gusto estoy abierta a cualquier tipo. Muchas gracias, doctora, por su participación.
siempre enriquecedora conocer la perspectiva europea, concretamente la alemana, ya que es un referente siempre ha sido un referente para nuestro sistema jurídico. Resalto también el último punto, que es un desafío en relación con el tema que enunció de la igualdad, porque precisamente no todos tenemos acceso a estas tecnologías y será un reto fundamental que esta transición a la e-justicia sea un elemento que permita incluir a todos y que no sea un elemento que excluya. Bien, les recuerdo a todos los que nos están siguiendo a través de Webex que pueden realizar sus preguntas a través del chat, y porque solo queda la participación del doctor Pablo Saavedra y finalmente haremos la sesión de preguntas. Entonces es turno del doctor Pablo Saavedra Alessandri. El maestro Pablo Saavedra Alessandri realizó estudios en Notre Dame Law School y University of Notre Dame y cuenta con un máster en Derecho. Cursó la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. De enero a julio de 1998 se desempeñó como consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de 1998 a 2001 fue abogado en dicha comisión. En 2003 y 2004 se desempeñó como secretario en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el ámbito profesional ha realizado actividades de litigación y asesoría en materias comerciales, civiles y constitucionales. Ha sido también abogado en la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, realizando actividades de investigación de violaciones en derechos humanos y violencia política ocurridas en Chile. Dentro de sus actividades académicas, ha sido profesor invitado en diversas universidades e instituciones académicas en Estrasburgo, Francia, Alcalá, España, San José, Costa Rica. Por otra parte, ha sido panelista en múltiples seminarios y conferencias sobre sistemas regionales de protección de derechos humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Derecho Internacional. Fue director de la revista Diálogo Jurisprudencial. Le damos el uso de la voz al doctor Pablo Saavedra, igual por 20 minutos. Muchas gracias. Presentación, un agradecimiento al Instituto de la Judicatura Federal, a mi querido amigo Arturo Guerrero, como dijo Hippie cuando anduvo por estos lados, y también un saludo muy especial por la invitación al estudio de Estudios Judiciales de Querétaro. Ahí está mi querido amigo también Rogelio Flores, y por su constante apoyo a la Corte. Y también a María Cristín, directora de la Fundación Adenauer del programa Estado de Derecho, también buena amiga y institución que tiene un gran compromiso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de haber escuchado las dos presentaciones anteriores, yo le voy a contar la experiencia de la Corte en esto e-Justice, lo que han denominado e-Justice. Pero primero poner de relieve un poco la realidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Arturo, Rogelio, Marila conocen muy bien. Es un tribunal pequeño, no son esas cantidades de causas que nos hablaba Arturo. Es un tribunal que recibe al año, el año pasado fueron 32 casos. Es un tribunal que emite 32, 20, 25 sentencias por año. Tenemos alrededor de 300 y tantos casos en supervisión de cumplimiento de sentencia. No es un tribunal en donde los jueces residan en San José, Costa Rica, y estén en dedicación exclusiva. Ellos vienen a Costa Rica por promedio 16 semanas al año. Tenemos competencia en 20 estados, es decir, son 20 estados son los que tenemos competencia, y significa que la representación la suben los agentes del Estado, hay víctimas, etc. Entonces ese es un poco el panorama general que hay que tenerlo en cuenta. También una cosa, después de escucharlo en las presentaciones anteriores, también que es un tribunal de derechos humanos, en donde muchas veces quien viene aquí, las víctimas, comparten su experiencia y dolores muy íntimos. ¿Y por qué digo esto? Y para llevarme una reflexión final sobre el tema de la inmediación. Creo que en un tribunal de derechos humanos el tema de la inmediación es importante en algunas
materia. Pero con este panorama me gustaría hacerle un breve recorrido de esta realidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además somos un tribunal con muy pocos recursos económicos. Pues siempre andamos buscando recursos económicos para todas nuestras falencias. Todos se ríen aquí porque por todo ello hemos pasado a lo mejor buscando algún tipo de recurso económico. Pero empecemos a ver un poco esta evolución para llegar a esta e-justice, la realidad. Y después que lo escuchaba, nosotros tuvimos una primera, digamos, interrogante, desafío, alrededor de los mediados del 2000. Nosotros como tribunal tradicional, todo por escrito. Es un tribunal que antes recibía 2 causas, empezó a recibir 10, 11, 12, 13. Y eso tenía costo. Para nosotros era mandar todos los escritos, toda la prueba, por courier. Los estados y las víctimas que no tienen recursos, por courier. Y eran unos costos inmensos. Y vino la primera reflexión, ya estaba entrando el email, la gente estaba más acostumbrada. Empecemos a recibir por email o vía electrónica los escritos y la prueba, cuando prueban. Dejamos las 2 alternativas. Eso fue en la reforma del reglamento del año 2010. Veíamos que iba a ser posible. Y dio resultado. Hoy en día, prácticamente, me atrevo a decir más del 95% de la prueba que recibimos y de los escritos principales son a través de email. Email, WeTransfer, las diferentes plataformas, y tenemos flexibilidad, y nosotros también usamos, dependiendo del peso, utilizar esa tecnología para transferir. Entonces, eso fue una primera reflexión que empezamos lentamente. Ya estábamos utilizando, digamos, los medios electrónicos o las vías digitales. Después, lo otro que es importante, que internamente, aprovechando esto, estamos en un proceso que ya llevamos 4 años, gracias a cooperación internacional, de digitalización judicial. Y estábamos en esa vía. Y justo habíamos conseguido hace poco más recursos económicos con eso. Y llegó la pandemia. Primero, como todo, fueron las medidas para el personal de la Corte. Y miren lo curioso, estábamos en el segundo periodo de sesiones del año, la primera semana, y estábamos en audiencia y empezamos a ver noticias, se están cerrando las fronteras, ya las víctimas de la semana siguiente nos decían, miren, vamos a tener restricciones para volar. Los jueces de la Corte decían, ¿y qué pasa si no sea nuestra frontera? ¿No vamos a poder llegar? Bueno, terminamos esa semana, váyanse rápido a todos sus países y suspender. Era un desafío grande para un tribunal internacional cómo afrontar esto cuando estamos trabajando con 20 realidades diferentes, con jueces en sus países, y hacer toda la transición del personal de la Corte a sus casas. Demos seguridad. Pasamos 3 semanas que fueron 3 duras y nos empezó a dar resultados. Con mucha colaboración de todo el personal de la Secretaría y los jueces nos empezamos a adaptar. Hicimos interrupción de plazos procesales, salvo medidas provisionales, porque los estados, los litigantes, las víctimas nos decían, no podemos responder, pues no podemos salir de las casas, era la época más dura. Suspensión de plazos procesales. Pero eso nos permitió también para empezar a adaptarnos. Plazos procesales que fueron desde mediados de abril, inicio de abril, hasta finales de mayo se suspenden los plazos procesales. Después, la Corte Interamericana, esto hago un paréntesis solamente, dicta, creo, para un tribunal internacional y para un tribunal, una resolución muy importante que ha sido citada por varios tribunales, que se llama COVID y Derechos Humanos, que es cómo enfrentar el COVID con pleno respeto a los derechos humanos y en el marco del Estado de Derecho. Después, para irnos adaptando lentamente, dijimos no podemos quedarnos estáticos y empezamos con una serie de conferencias, 6 ciclos de conferencias.
había que elegir plataforma. Todos nosotros habíamos hecho hasta ahora algo tradicional, la conferencia tradicional. Y empezamos la primera. Y nos fue bien, invitando gente de diferentes partes del mundo, y nos dimos cuenta ahí, en la primera, 6.000 personas siguiendo una conferencia de la Corte. Te llama la atención al tiro, esto es una manera de llegar masivamente. Y lo hicimos. Y en junio empezamos con un periodo de sesiones. Es decir, 3 meses después, la Corte ya estaba sesionando. Y empezamos a deliberar casos, los jueces adaptándose a la plataforma que estábamos, y nos empezó a ir bien. La tercera semana teníamos una opinión consultiva solicitada por Colombia, que era un desafío grande, era conectar alrededor de 50 participaciones de diferentes partes de América y de Europa a los jueces. Era nuestro primer gran desafío y salió a la perfección. Después nos llegó de esto mismo desafío, habíamos dictado unas medidas provisionales respecto de Panamá sobre COVID y migrantes, en un caso. Hicimos una audiencia pública, convocando al Estado, víctimas, la Comisión Interamericana, y nuevamente creo que fue exitoso. Bueno, y así hemos venido transitando este tiempo. Ya llevamos desde ese momento alrededor de 14 semanas de sesiones. Se han emitido más de 18 sentencias sobre el fondo. Hemos empezado ya a hacer audiencias sobre casos contenciosos. Justo este periodo que estamos en medio. Hoy día y mañana hay audiencias contenciosas en un caso de Ecuador. La semana pasada tuvimos uno de Honduras. Hemos seguido con opiniones consultivas. Empezamos a hacer audiencias sobre supervisión de cumplimiento de sentencia, y la Corte dividida en 2 salas, y todo esto por medio electrónico y por diferentes plataformas. Y tengo que decir, haciendo un balance, si me dicen de este año, creo que ha sido exitoso. Realmente esto ha sido para nosotros un resultado exitoso con todo los problemas que pueden haber. ¿Por qué? No hemos sacrificado la justicia, seguimos con la celeridad de siempre, y lo comparamos con otros tribunales internacionales que trabajando de su casa. Entonces, ha dado una respuesta, creo, la Corte Interamericana exitosa. Hay que agradecer la gran comprensión por parte de las víctimas, sus representantes, los estados y todos los partícipes. Todo el mundo se acopló a la Corte Interamericana y nosotros a ellos con una gran flexibilidad. Aquí tenemos que trabajar con flexibilidad al respecto. Y también ser realista que esto es lo que nos va a acompañar por los próximos meses, más allá de la pandemia. Entonces, ahora está toda la organización de nosotros, por lo menos todo el próximo semestre, seguirlo trabajando el año 2021 a la distancia. Porque para un tribunal internacional, imagínense que ustedes tienen restricciones, lo que significa viajar para los estados, las víctimas, la Comisión Interamericana es muy riesgoso todavía para todos. Entonces, hay que privilegiar esta vía porque está siendo efectiva. También ver cómo todo el mundo empezó a usar mucho más los medios electrónicos. Ya hoy en día no recibimos nada por escrito y todos tienen diferentes plataformas para transferir todo. Es decir, nos empujaron en 6 meses a lo que a lo mejor habíamos planificado para hacer en 2 años. Fue una adaptación rápida. Pero ¿cómo pensarlo desde nuestra perspectiva? ¿Qué lecciones podemos aprender? Un poco lo que llamaría, decía Arturo. Yo creo, la Corte Interamericana siempre andamos buscando plata para juntarnos, etcétera. Si me preguntan a mí, esto no es la Corte, es el momento de empezar a hacer un tribunal híbrido hacia el futuro. ¿Híbrido en qué sentido? Yo creo que podemos sesionar aquí en San José, Costa Rica, o en los países donde hacemos sesiones itinerantes, tal como lo veníamos haciendo, pero también podemos empezar a hacer determinadas actividades jurisdiccionales por videoconferencia. Tiene cuestiones de ahorro de costos,
mucho más presencia en nosotros, y esto nos lleva, creo, a otro paradigma. Yo les decía que los jueces se reúnen 16 semanas al año máximo, no son jueces de dedicación exclusiva, pero utilizando los medios de comunicación como esta plataforma u otra, podemos tener una corte interamericana prácticamente de dedicación exclusiva. Hoy en día la barrera física no tiene, ya con la tecnología no tenemos un impedimento. Pero ¿dónde creo que también están los desafíos? Esa es una cosa pensándolo en positivo, el tema de la inmediación. Y especialmente los vemos problemas que tienen y debates que se han adentro de nuestros países en los temas penales. Y nosotros desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son casos muy dolorosos para las víctimas. La víctima, a pesar de todo lo que duran los casos, uno de los momentos más íntimos que tiene es ese que tiene aquí en la sala de audiencia con la Corte Interamericana, con los jueces que la escuchan. Es compartir un sufrimiento y un momento de historia, de su historia. Entonces, por eso ahí tenemos que ser muy cuidadosos cuando las circunstancias ya se normalicen, tampoco empezar a hacer todo de manera virtual, porque creo que se pierde una parte muy importante desde la perspectiva de las víctimas. Peritos a lo mejor sí u otros, pero la víctima hay que tener cuidado. El segundo desafío, hasta ahora no lo hemos tenido, salvo casos muy circunstanciales, que la tecnología o la brecha tecnológica no se vaya a transformar en una limitante al acceso a la justicia. Y especialmente nosotros que muchas veces trabajamos con víctimas que tienen, son sectores muy pobres, muy vulnerables, y esto no se vaya a transformar en una limitante. Eso yo creo que es el otro desafío que tenemos por delante. Creo que hasta ahora no lo hemos encontrado, salvo casos muy circunstanciales, y lo hemos advertido y hecho sistemas de colaboración para que no encuentren, por lo menos de nuestra perspectiva, una brecha sobre el acceso a la justicia en eso. Creo que esos son los dos desafíos que tenemos. Y para abrir, y lo otro que es importante también, cómo uno llega. Hasta antes de esto, nosotros éramos un tribunal que transmitíamos todo por nuestro portal en la página web. Esto nos llevó a utilizar y nos apuró a utilizar las redes sociales. Twitter, Facebook, YouTube, etc. Y ahí veo a esa niñita, yo la conocí cuando ni había nacido, a Isabela. Un saludo especial. Ahí, bueno, me concentro nuevamente. Y esto también ha sido, creo, importante. Por ejemplo, un dato. Hoy en día, en el caso de Ecuador, tuvimos más de 900 personas siguiendo el caso de Ecuador. La semana pasada, un caso de Honduras, llegamos a 1.500 personas siguiendo por las diferentes redes sociales. ¿Qué es importante de esto? Esto también es un desafío para usar los medios tecnológicos, especialmente la transmisión de audiencia, que esto nos hizo esto, para acercar el sistema interamericano, en nuestro caso, a la gente. Creo que también esto nos está familiarizando y la gente está mucho más conectada. Es otro que debemos también pensarlo como una manera de acercar. Entonces, quiero redondear en esa idea. Creo que todavía nos queda mucho por mejorar. Tener un expediente judicial, un expediente electrónico bien hecho. Todavía es lo que nosotros llamamos expediente judicial, pero no tiene las características como lo manejaba, hay que ser sincero, pero no ha facilitado y ir caminando en ese sentido. Eso ha sido un poco la experiencia de nosotros y quiero agradecerles esto, porque uno escuchando a Arturo, escuchando a Marí, va sacando ideas. Yo creo que aquí todos tenemos que aprender de uno del otro con las diferentes experiencias, todos estamos haciendo camino, como dirían, al andar, porque no hay una respuesta única. Pero creo que esto, el sistema electrónico, o la que todos llaman e-justice, nos cambió. Esto nos cambió la realidad total de todo. Entonces, gracias y abierto a cualquier pregunta de los participantes. Gracias, Claudia. Gracias, doctor, por su participación. Sin duda, el escenario generado por la COVID es complejo por desconocido. Y eso en el aspecto interamericano
les ayudó a replantearse sus procesos productivos y qué mejor que estos ahora sean más eficaces y efectivos. Y un punto también importante, pues que a través de la tecnología se genera esa cercanía con las personas. También aspecto importante para el acceso a la justicia. Tengo aquí ya varias preguntas. Voy a plantear, son 4 preguntas y vamos dando el uso de la palabra de acuerdo a cómo fueron participando. La primera pregunta es, ¿cómo ha impactado la emergencia sanitaria el ambiente laboral de los tribunales y las dinámicas de trabajo? ¿Han desarrollado estrategias para atender las inquietudes o preocupaciones de los distintos operadores jurídicos y el personal de apoyo de los tribunales? Segunda pregunta. ¿Cuáles son algunos de los mayores desafíos para garantizar la colaboración interinstitucional durante la pandemia, tanto en el ámbito de las instituciones estatales como en la coordinación entre la Administración de Justicia local y federal? Tercera, ¿consideran que existen algunos efectos positivos derivados de la pandemia? Por ejemplo, ¿piensan que la emergencia ha contribuido a vencer la resistencia al uso de tecnologías en la impartición de justicia? Finalmente, ¿cuáles consideran que serán los efectos a largo plazo de la pandemia en la impartición de justicia en los distintos contextos a los cuales se han referido? Doctor Arturo Guerrero. ¿Qué tal? Muchas gracias. Trato de ir dando respuesta, tras lo cual corro ahora sí a lo siguiente, una disculpa. Primero, respecto al tema de los ambientes de trabajo, creo que ha sido bastante complicado porque no hemos tenido, lo que decía al principio, no hubo una curva de aprendizaje para acostumbrarnos a este esquema. Entonces, de por sí había complicaciones en ocasiones para conciliar los ambientes de trabajo, el Poder Judicial de la Federación, las altas cargas de trabajo y las exigencias del más alto nivel de actuar conforme a los estándares constitucionales, siempre han implicado una tensión por prestar este servicio público en las mejores condiciones y haciéndolo evidentemente en condiciones que resulten respetuosas de los derechos laborales del personal. Entonces, bueno, esta digamos que no es una problemática que que hubiese surgido con la pandemia, sino que ha sido una problemática histórica del Poder Judicial de la Federación. Aquí hay una reflexión que suelo hacer, que es la tecnología no necesariamente va a resolver cuestiones que antes existían, es decir, no cambia por completo. Por ejemplo, cuando estábamos analizando el tema de cómo verificar que una persona estuviese logueada o dada de alta en la computadora trabajando. O sea, no, pero ¿qué pasa si deja de trabajar? Y bueno, pues lo mismo que pasaba cuando estaba en físico. O sea, el tema es que tú te orientas a resultados, no te orientas a tiempos y a otro tipo de indicadores. Entonces, bueno, sí ha sido complicado, ha sido interesante ir conciliando el trabajo pensando en esquemas de teletrabajo y esquemas de trabajo a distancia, y que hay personas que además por su situación de vulnerabilidad, por las comorbilidades que han presentado, tienen necesariamente que estar a distancia. Ha representado un primer reto, digamos, cómo equilibrar estos dos mundos. Un segundo reto ha sido qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos casos de contagio en un órgano jurisdiccional y tenemos que incluir restricciones aún mayores, o tenemos de repente que nivelar las cargas porque hay que suspender labores dentro de un juzgado y resulta que en esta sede solo existen 2. Entonces, vaya, sí ha sido difícil, nos está tomando tiempo, pero por ejemplo, cuando hablamos en México del control constitucional y de repente ha habido una crítica a veces desde el foro, desde la academia, a cómo se ha entendido, yo siempre les digo, bueno, analizamos normalmente como parámetro Estados Unidos, que lleva 270 años de práctica, 230 años en Marburg University, 220. Esto nos va a llevar un tiempo, o sea, no ha sido sencillo, pero bueno, se han ido buscando equilibrios poco a poco y medidas que vayan permitiendo hacer una conciliación entre esto. Y creo que dentro de los distintos escenarios ha habido avances bastante interesantes y poco a poco se ha ido además permitiendo que personas que a lo mejor antes por las labores de cuidado que desempeñaban, que siguen siendo un desequilibrio brutal, y en este día naranja imposible no mencionarlo, ahora han permitido que estas personas
puedan entregar mejores resultados y que se vayan valorando otras habilidades que a lo mejor se invisibilizaban de repente en el lugar de trabajo. No, a veces la persona que está más presente y que tiene ciertas habilidades o herramientas sociales o que tiene más tiempo para estar presente en cierto tipo de eventos, podía lucir más frente a otras personas que de repente tenían que correr y estar en casa, ¿no? O este tipo de espacios permiten que quien tiene labores de cuidado con sus hijas e hijos puede estar presente en un seminario o en un diplomado actualizándose cuando antes no lo podía hacer. Pues vaya, creo que ha tenido ventajas interesantes. En cuanto a la colaboración con otras instituciones, creo que esto ha sido fundamental. Al menos en México, el papel me parece destacado que tuvo el Poder Judicial de la Federación desde hace varios meses ha ido generando una reflexión muy interesante con otras instituciones que han buscado esquemas de colaboración a través de una figura muy específica que es la interconexión. Y les pongo un ejemplo. México, o sea, el Poder Judicial Federal, perdón, tenía 32 convenios de interconexión con los poderes judiciales locales, es decir, de 32, operando 2. Reconocimientos de firma, tenemos 32. Operativos a medias, 4. Y ahora ya incorporados realmente a nuestro portal de servicios en línea, 3. Entonces, esto lo que ha hecho ha sido detonar que muchos trabajos que se habían quedado en el tintero, que muchos esfuerzos que estaban un poco en ciernes, empezando, se hayan retomado. Y esto ha ido revolucionando las cosas de modo que más personas y más instituciones y más personas jurídicas traten de irse conectando a este funcionamiento, porque al final del día creo que todo el mundo lo que quiere es cumplir con el mandato constitucional y legal que tienen encomendado. Entonces, las otras entidades, las otras instituciones, todas están buscando cómo cumplir con su mandato. Cuando hay herramientas, creo que se van sumando y creo que ha habido un espacio de diálogo y de colaboración del cual hemos ido también aprendiendo y retroalimentándonos desde el Poder Judicial Federal. Esto nos ha pasado, por ejemplo, ahora en los acercamientos con la Secretaría de Hacienda, que de repente nos han planteado un par de cosas que no estaban previstas precisamente porque entendíamos que nuestro expediente electrónico tenía que ser igual de físico, cuando puede ser mejor. Por ejemplo, en un expediente físico no puedes tener la liga para conectarte a la sesión a través de la cual se va a ver tu asunto. O no puedes tener acceso a las listas porque las listas se publican en otro lugar. Pero en el expediente electrónico sí. Entonces, ¿por qué ponernos las ataduras que tenemos en físico? ¿No? Y esto surge de las mesas de negociación y diálogo que nos hacen tener reflexiones que a veces no habíamos considerado porque llevábamos décadas viéndonos el ombligo, ¿no? De repente te das cuenta que hay muchas otras ideas, que hay muchos esfuerzos que van haciendo que todos vayamos empujando hacia el mismo lugar. Esto, en cuanto a los efectos positivos, un poco lo que he dicho, yo creo que claramente ha terminado de romper inercias, porque hay un miedo siempre al cambio, pero las grandes crisis son grandes espacios de oportunidad. Entonces, de esto han salido muchísimas reflexiones, muchos esfuerzos de innovación. Les pongo un ejemplo muy personal. De repente estamos discutiendo dentro del Consejo de la Judicatura Federal cómo garantizar las notificaciones de cierto tipo de decisiones al interior del Consejo. Y entonces, por supuesto, un abogado dice, claro, soy un genio, correo electrónico con acuse de recibo. Y veo al equipo tecnológico, dicen, ok, y después de darnos frentazos durante un rato, alguien me dice, oigan, ¿no le parecería utilizar el sistema de gestión documental? ¿Y qué es el sistema de gestión documental? No, tenemos ya una plataforma en la cual de inmediato hay bandejas para todas las áreas, incluso podemos habilitar bandejas para las personas externas, se generan acuses automáticos, hay perfecta trazabilidad de todas las actuaciones. Evidentemente me gusta más su sistema, sencillamente no sabía ni que existía. Entonces, ese sistema tenía casi 14 años. Entonces, era sumamente complicado que de repente algo como ese producto, sumamente bueno, muy bien trabajado, se pusiera en marcha. Y no se hacía porque estaba en un cajón. Nadie se había preguntado sobre la pertinencia real de utilizar este sistema. Algunas áreas lo hacían, otras no, pero no era obligatorio usarlo. Entonces, claro que ha terminado de romper inercias. Y en cuanto a los efectos a largo plazo, me parece que esto nos lleva a muchísimas reflexiones en todos los ámbitos, en la impartición de justicia, pero también en la parte, por ejemplo, de promoción de derechos humanos y de actividades académicas. De repente, los primeros webinars fueron un exitazo y luego hay una sobresaturación de oferta de webinars y te exige ahora replantearte qué tipo de eventos vas a querer, porque ya resulta que estás a la par ya entre que has visto a las mismas personas durante 8 meses todo el tiempo. Yo ya me estoy metiendo a clases de cocina en arameo. ¿Por qué? Pues nada más por el contacto con alguien más.
Pero claro, hay una oferta brutal de cosas, de que estás entre el evento del instituto, el de la Corte, el de Derechos Humanos, el de la Conrad y el de la Corte Interamericana y el de todos a la par. Entonces, esto va a implicar que tengamos que buscar además nuevos esquemas, con nuevos modelos, con formatos distintos, con cuestiones de interacción. O sea, hay muchos efectos a largo plazo, pero creo que no es que ya estén todos definidos. Creo que esto abre muchas discusiones que van a seguirse llevando durante varios años y que van a ir dando resultados en los meses y años por venir. O sea, esta es una discusión que estamos empezando a tener, no está concluida. Y si me permiten terminar, vi una pregunta que pusieron en el chat, pero que me pareció fundamental, y perdón que me desvíe si me lo permiten. En el chat preguntaban sobre si a través de los acuerdos generales que se va aterrizando todo esto, de alguna manera se pudiera poner en peligro la seguridad jurídica y los derechos del debido proceso cuando están regulados a nivel legislativo y algunos con fundamento constitucional. Me parece de la mayor relevancia porque en efecto hay muchas personas que dicen, oye, pues esto no me, de alguna manera cambia las formalidades del procedimiento. Y no, en efecto, no las cambia. De entrada, de las 13 legislaciones a las que se referencia, algunas regulan de forma específica procedimientos electrónicos, pero no te dicen cómo. Así como no definen, por ejemplo, el lugar donde se sesiona un tribunal después de revisar códigos y leyes, etcétera, nos encontramos con que no te exige que estén en un lugar específico y si ese lugar es virtual, es un lugar, o sea, todo implica, digamos, la interpretación que le das. Lo que sí es un riesgo son cuestiones como las notificaciones o no modificar, digamos, los pasos o las etapas de un procedimiento. Y esto en ningún caso se ha hecho, y en el caso de las notificaciones, todas las legislaciones, al menos en México, que se revisaron para esto, tienen una cláusula, digamos, como de apertura cuando no prevén incluso medios electrónicos, que es que lo que tú tienes que garantizar es que las personas se manifiesten sabedoras de. Cuando una persona accede al portal de servicios en línea, pone su registro, o sea, tiene que crear un usuario, darse de alta, acceder con firma electrónica, todo lo cual garantiza precisamente y nos da certeza de que la persona es sabedora de estas actuaciones. Y una ventaja que tiene este sistema de justicia federal en México es que no te obliga a hacerlo así. Hay esquemas híbridos. Una persona puede actuar en físico, mientras que otra está actuando en línea y te permite que ambas puedan acceder a la justicia. De modo que si tú quieres actuar desde el portal, lo haces. Si no quieres hacerlo, retiras ese consentimiento y de inmediato se eliminan las notificaciones electrónicas y se elimina todo tipo de actuación desde esa óptica. Pues vaya, creo que es importante y me parece que esto termina por dar certeza y bueno, no quería dejar de comentarlo. Y ahora, perdón, me disculpo, tengo que correr. Ya voy a estar también a otro evento que no tenía previamente, entonces una disculpa, un agradecimiento enorme. Les mando un muy afectuoso saludo. Hasta luego. Gracias a usted, doctor. Gracias. Corresponde ahora el turno a la doctora María Cristín. Adelante, doctora. Muchas gracias por las preguntas. También me llegaron algunas preguntas en el chat que solo llegaron a mí, que sobre todo son sobre el entendimiento de la Unión Europea, que obviamente es bastante complejo incluso para nosotros como abogados europeos de entenderlo. Básicamente también a la jerarquía de las normas y cómo funciona con el acceso a la justicia en la Unión Europea. Tal vez aclarar acá que por ejemplo, la OEA y el sistema interamericano, la Unión Europea de verdad es una organización supranacional. Es decir, es entendimiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el derecho primario, al menos de la Unión Europea, prevalece sobre todo el derecho nacional. Es decir, siempre y cuando hay derecho de la Unión Europea, prevalece al derecho nacional. Obviamente solo en las materias que ya están armonizadas dentro de la Unión Europea, que no son todas las materias. Hay otras materias, por ejemplo, el derecho civil, en penal ya hay algunas materias que son derecho de la Unión Europea, como este orden de detención que mencioné, pero otros que no. Ahí hay algunas normas que tratan de, digamos, al menos acercar las diferentes leyes en los diferentes 27 países de la Unión Europea, pero no hacen, bueno, todavía no hay derecho de la Unión Europea, es decir, que todavía hay derecho nacional en los diferentes estados de la Unión Europea.
pero ya les puedo contar que, por ejemplo, en Alemania más que 90% de las leyes que entran en vigor en Alemania por el Parlamento alemán están convirtiendo en derecho alemán algún reglamento o alguna directiva de la Unión Europea. Entonces, de verdad, es masiva esta influencia de la Unión Europea. Y ahora, volviendo a nuestro tema de esta charla, aquí también es un poco el problema. Si ahora estamos armonizando el derecho o haciéndolo completo derecho de la Unión Europea, o al menos acercando las normas en materia civil, penal, también en administrativo, también tenemos que garantizar la interconectividad de los sistemas de justicia. Porque si, por ejemplo, hay un registro de comercio que no es compatible de Alemania, que no es compatible con el en Francia, no va a funcionar. O si ahora, hace este año entró en vigor, tenemos la primera fiscal de la Unión Europea, que antes era fiscal en Rumania. Y obviamente si hay una fiscalía europea, hay que armonizar de alguna manera o hacer compatible los sistemas de esta fiscalía europea con las fiscalías en los diferentes estados de la Unión Europea, que es un reto gigante, pero justamente por esto esta transición a la e-justicia empezó de manera tan temprano en la Unión Europea. Y no sé si les pasa lo mismo. Por ejemplo, ahí también si uno tiene un territorio con 23 lenguas diferentes, ahí por ejemplo es la gran ventaja de Latinoamérica que solo tienen dos, o a veces, bueno, sí, cantamos el Caribe 3 o 4. El Zoom ahí pones abajo como función traducción y normalmente funciona perfecto. Entonces, de esto ya incluso, por ejemplo, en el Parlamento Europeo hay un sistema que funciona un poco de manera parecida. Entonces, justamente por esta necesidad de tener 27 sistemas legales diferentes con 23 lenguas diferentes, ya era una necesidad mucho más grande de esta transformación a la e-justicia que tal vez en este continente. Y para volver a las preguntas que nos hizo la moderadora, sobre todo sobre bueno, la colaboración interinstitucional, aquí también, bueno, ya lo quise mencionar en mi presentación, pero al final me faltaba un poco el tiempo. Me gustaría, ahora lamentablemente se fue Arturo, pero yo creo, me hubiera gustado plantearle también la pregunta cómo funcionó la e-justicia o la colaboración interinstitucional en una federación, porque Alemania también es un estado federal con 16 estados federados. Y aunque la materia de, por ejemplo, cambiar los códigos procesales civiles y penales es competencia de la federación, la organización de la justicia en los diferentes tribunales es competencia de los estados federados, y ni siquiera de estos, sino de los circuitos de los tribunales. Y esto tuvo por consecuencia que mientras algunos tribunales decidieron cerrar la corte y extender todos los plazos, otros jueces o otros presidentes de cortes dijeron, no, acá vamos a continuar con la justicia, vamos a hacer audiencias públicas con tapabocas. Y las próximas cortes dijeron, no, a nosotros nos gusta un poco más la audiencia virtual, esta posibilidad. Y obviamente todavía como esta crisis llegó de manera tan rápida y era tan inédita, tampoco había un montón de jurisprudencia o tampoco literatura comentada que en esta materia nos dijo cómo hacer las cosas. Esto sobre todo al inicio de la crisis tuvo por consecuencia de verdad que cada corte hizo su propia cosa. Obviamente esto también causó alguna crítica y ahí me gustaría saber un poco de ustedes cómo en este punto fue la experiencia en México. Y tal vez frente al último punto aquí en el chat vi también una constatación de un juez que obviamente después de pandemia van a llegar muchas quejas en materia laboral.
Yo creo que en este, aparte de que el entorno laboral para la justicia va a cambiar, yo creo que en los próximos años también el contenido de las demandas van a cambiar un poco, porque obviamente vamos a estar ante muchísimas preguntas laborales que también son inéditas y también muchísimas preguntas sociales. En Alemania ya se constató, eso también es algo propio alemán. Nosotros tenemos una rama judicial solo para laboral y solo para social, y ahí, sobre todo en materia social, obviamente ya aumentó bastante el número de demandas que tienen que ver con la pandemia. Entonces, eso también yo creo que es una consecuencia que nos va a ocupar un poco más en los próximos años. Y una última tal vez preocupación que tengo que comparto con ustedes, y podría ser tal vez lo mismo en Latinoamérica. En Alemania, para muchas ciudades pequeñas, de verdad era un orgullo tener su propio tribunal de primera instancia, de circuito, y si solo era un juez, en este caso el juez era una instancia. Y yo creo que también corremos un poco el peligro si de verdad nos transformamos mucho a la e-justicia, que eso también va a tener consecuencias personales, porque en este caso no vamos a necesitar un juez en el pueblo y solo un tribunal para un pequeño pueblo. Ahí también me podría imaginar que empieza un proceso tal vez de unificación de cortes, de hacer e-cortes o cualquier cosa. Y yo creo que aquí también hay un peligro. Un poco que pasó con el proceso cuando empezó todo el proceso de privatización en la Unión Europea. Se fueron de los pueblos las pequeñas tiendas, la oficina del correo, la oficina, bueno, la administración, etcétera, o la estación de tren, y yo creo que podría pasar un poco lo mismo con las cortes, y eso tal vez es algo que tendremos que prevenir, porque justamente en combinación con el hecho que en el campo, en muchos pueblos todavía no hay acceso a Internet, podría tener efectos contraproducentes, que justamente no tenemos mayor o mejor acceso a la justicia, sino mejor o al menos acceso a la justicia mucho más indirecto. Yo creo que aquí también tenemos un problema que tendríamos que discutir. Eso tal vez de mi parte. Gracias, doctora. Finalmente, le cedemos el uso de la voz al doctor Pablo Saavedra. Muchas gracias, Claudia. ¿Cómo ha impactado, una de las primeras preguntas, la emergencia sanitaria desde un punto de vista humano, la otra los efectos positivos y la resistencia a la tecnología, un poco las dos primeras preguntas, y efectos mirando hacia el futuro? Yo creo que esto tiene millones de miradas que tienen que hacer. Quiero tomar algo que María antes. Ustedes se me escucharon en la presentación, yo soy un partidario que tomar los efectos positivos de la pandemia y la conectividad. Pero cuidado también que esto vaya a degenerar la justicia, degenerarla en el sentido que perdamos la empatía con las víctimas, perdamos el trabajo en grupo del colegiado, los órganos colegiados, vayan a pasar efectos o fenómenos como lo que decía, de desfigurar el rol que a veces un juez juega en un lugar determinado. Entonces eso nos tiene que llevar a pensar muy bien los pasos a seguir. Sí, pero con cuidado para no degenerar, porque la justicia al fondo tiene un rol en las relaciones humanas esencial. Entonces, empezar a automatizarnos todo a través de los medios de comunicación o esta plataforma u otra, cuidado porque también nos puede llevar a otro escenario que creo que tampoco es el adecuado. Y también cuidado porque las maneras que el día de mañana siempre tenemos ocurrencias en nuestros países que puede terminar, digamos, debilitando la justicia si pasa a hacerse absolutamente virtual. Por eso sí, pero también con limitantes y no perder nunca el contacto humano, que yo creo que es la esencia también del día a día para los justiciables y para los jueces. Eso, primera reflexión. Dos, también, y lo tengo que reconocer, yo he venido
haciendo experiencias con trabajo a distancia. Yo hago clase con una universidad americana, le llevo 5 años haciéndola a distancia, y era la primera vez que me lo dijeron, tengo que reconocerlo, dije, no, es una locura. ¿Cómo vamos a hacer clase a la distancia? Hice el experimento y reconozco que también ha dado sus resultados. Pero ahí nos lleva a algo que creo que a todos los oyentes y a todos los que nos está pasando son dos cosas. Uno, la hiperconectividad. Porque muchas veces del trabajo, y de donde tenemos que reflexionar bien, el trabajo a distancia, lo que estamos todos experimentando, tiene sus beneficios, por un lado, desde el punto de vista familiar, etcétera, pero también uno está pasando hiperconectado, que ya no son jornadas de 8 o 9 horas, sino son las 24 horas que entre el WhatsApp, la plataforma. Entonces, cuidado que también esto vaya a afectar los desarrollos. Entonces, por eso hay que regularlo muy bien y que no se vaya a transformar en un trabajo excesivo, más allá también de lo razonable. Todo el tema de la hiperconectividad. Pero sí creo que esto también nos va a llevar un desafío hacia el futuro, a pensar en un teletrabajo para combinar otros aspectos. Yo creo que tenemos que estar abiertos en los lugares que ha dado resultados y si no, modificarlo. También algo que decía Arturo y María lo sufre, es la saturación, especialmente cuando somos tribunales o instituciones que hacen capacitación. Rogelio también lo sabe muy bien, que es la saturación de esto. Tenemos 10, 20 paneles diferentes, un paralelo a este. Es decir, cómo uno tiene que enseñar. Ahora yo lo último estaba leyendo, no pueden ser disertaciones o clases de más allá de 1 hora y media, hora 20. No, la gente no le da, especialmente que son en las tardes. Esto es para que nos sintamos culpables también. ¿Cuáles son los límites? El tema, cómo te cambia la empatía judicial, la empatía entre las personas, es algo que no podemos perderlo, porque lo estamos desfigurando desde el punto de vista humano. Muchos de ustedes son jóvenes, pero antes en mi época estaban unos dibujos animados, como decimos en mi país, unos cartoons, los supersónicos. Y uno decía, no, estos son unos locos que hablan los supersónicos, unas pantallitas, y es lo que estamos viviendo ahí. Entonces, ojo, que la justicia también tiene un rol de empatía y no lo perdamos. Yo creo que y para el jugador y para el justiciable. Entonces, eso, una experiencia que no lo conté también. Nosotros ahora tenemos los desafíos, los temas de traducción. Hasta ahora no ha ido bien, pero ¿cómo vamos a operar con los casos de traducción? Y lo tuvimos uno con miembros de comunidades indígenas. Ya pasamos la primera etapa y no ha ido bien, pero son desafíos. Entonces, eso mirando los grandes desafíos que tenemos todos, más allá del e-justice, pero también desde una perspectiva de justice, y otro desde el punto de vista del derecho. Voy a contar cómo partió nuestra experiencia para la digitalización en los años 2000. Uno, para abaratar costos y no usar el papel como una manera para ayudar al medio ambiente. En los tribunales sabemos lo que somos, papel y papel, y los abogados papel y papel. Y estamos todos empujando a una mayor conectividad. Lo digo, lo defiendo 100%. Pero no es solo la conectividad para la justice, para todo lo que estamos haciendo. ¿Existe o no? Lo dejo en el aire, que uno de los debates que va a venir. El derecho a la conectividad como un derecho esencial, porque esto te puede limitar el acceso a la justicia, puede hoy en día toda la transformación que está habiendo en el acceso a la salud, suma y sigue. Entonces, uno de los grandes temas, el acceso a la conectividad puede ser, hoy en día, cada vez que se transforma en humano esencial, un derecho humano esencial, bueno, lo dejo en el aire, pero son los desafíos que toda esta nueva mentalidad y futuro lo que nos están empujando, son las reflexiones que nos tiene que empujar. Pero sí, siempre hacer esto con equilibrio y no perder, creo que la esencia humana de toda relación. Gracias, Claudia. Gracias a usted, doctor. Pues hemos terminado
con esta sesión, no sin antes permitirme hacer énfasis en que una vez analizadas estas tres experiencias, la europea, latinoamericana y la mexicana, pues hay dos puntos en común. El primero, que esta pandemia fue un catalizador para la introducción forzosa, tal vez, de la implementación de uso de la tecnología, que permitió hacer más efectivos nuestros procesos productivos que se generan o que se materializan a través de un mejor acceso a la justicia y una mejor administración de justicia. Tenemos todavía mucho camino por recorrer, tenemos que ser cautos porque nos enfrentaremos a muchos desafíos y que tenemos que enfrentar para que todos los que estamos involucrados de alguna manera en la función jurisdiccional se pueda ver reflejado en una real eficacia de los derechos. Pues hemos llegado ya a la conclusión de esta mesa. Me permito recordarles a los participantes de este encuentro que la próxima sesión, justamente algo que abordaba el doctor Pablo, tratará sobre el aprendizaje del derecho a distancia. Esta sesión se llevará a cabo el próximo viernes, pero en un horario especial que va a ser de 4 a 6 de la tarde. Pues por nuestra parte es todo, les agradecemos, sigan cuidándose mucho y esperemos vernos pronto. Gracias.